¿De dónde esa afinidad con la pluma? ¿Dónde nace ese amor también por la escritura que hoy lo vienes a plasmar en este comunicado de ayuda para todos? Ay, qué lindo, comunicado de ayuda, me gusta, lo voy a tomar de siempre, mi querida Sandrita, porque desde pequeña ha sido mi forma de comunicarme. Yo creo que ha sido la más eficiente. Lo que más me costaba era comunicarme, de hecho, verbalmente. Irónicamente, Dios me había me ha formado, me ha entrenado a lo largo de la vida, como obligándome un poco a pasar de la escritura a la verbalización, y por eso pues estudié comunicación social y periodismo, porque yo creo que uno estudia lo que necesita o lo que más difícil se le hace. Yo estudié esto y contradictoriamente, siendo una niña muy introvertida, siendo una niña bastante, digamos que ausente del área social y de relacionamiento, para mí el libro, para mí la escritura, pues era mi forma de expresarme. Y eso quedó ahí, me entretuve, tuve una adolescencia bastante precoz, con muchas responsabilidades y roles al tiempo, digamos que me hicieron olvidar un poco, me distrajeron de esa área. Pero mira, yo siempre lo había tenido en mi corazón. Dije, en algún momento de mi vida voy a escribir un libro con todo esto que me pasa. Ya mis amigas me habían vaticinado que Netflix, con todas esas historias de mi vida, pues tenían que estar narradas. Y yo Netflix. ¿Qué? ¿Cuánta serie y película de drama? Pero también como esto cuatro es una vidas ahí. serie, esto es una serie, ahí está escrito. Beatriz Elena, ¿qué escribías de pequeñita? ¿Cuentos, historietas, tu diario? ¿Qué plasmaba en esa hojita siendo una niña? Muy romántica, ¿Sí? Marce, muy ¿Historias? filósofa, muy buscadora. Yo siempre creo que he sido como la oveja negra de mi familia, no en mal sentido, sino que yo era una curiosa intelectual. Tal vez nunca me conformé con lo que vi ahí en un espacio tan limitado, de pronto dentro de las creencias de mis padres, que eran absolutamente amorosos, pero claro, venían de familias, muchos de escasos recursos, con algunas disfuncionalidades, y yo creo que mi mente era mucho más abierta, era mucho más expansiva, mucho más buscando el sentido de la vida. Yo quería respuestas, quería saber quién era ese Dios que me hablaba la religión de ese momento que estaba en mi casa, y me quedaba corto el panorama. Entonces empezaba yo a narrar eso, un poco también desde el romanticismo muy infantil, muy adolescente, y para mí era un desfogue, para mí era una libertad poder poner ahí algo que yo no podía expresar y que a lo mejor no tenía con quién, porque pues obviamente en esa época pues no había esta apertura que hay cuando uno habla de espiritualidad, cuando habla de cuestionamientos filosóficos pues mucho más importantes. Entonces yo escribía y llenaba muchos cuadernos. No tenía Barbies, nunca jugué con muñecas ni con vajillitas. ¿Existen esos Pero cuadernos no, todavía? ¿Los has guardado? no, mira Uy, qué no, lástima. es un No, tesoro. es un tesoro literal. Yo los tenía por ahí en un neceser que se llamaban de la época el neceser, que era de mi mamá, que me encantaba. El neceser. El neceser. Y yo ahí guardaba algunas reliquias de esa época, pero ¿sí se acuerdan del neceser? Claro, hombre. Yo todavía tengo neceser. Yo el neceser. Yo soy modelo 77, consta, que Claro, estábamos en esa niña. época. Y entonces guardaba ahí mis cuadernos y algunas reliquias de la época, y yo creo que alguna mudanza de mis padres, yo creo que se quedó por ahí y se desapareció. Quedaron en los recuerdos de mi familia, que siempre me decían como, no, Beatriz es como que tan solitaria, ella no le gusta como hablar mucho, ella no le gusta interactuar con la familia, y me reprochaban un poco eso, pero sí, era una forma un poco mía de vivir esa etapa mientras me entendía. Yo creo que apenas estaba como aterrizando en el mundo, todavía no era capaz de adaptarme, y era mi forma más útil de expresarme. Esa habilidad, bueno, se fue gestando y se sembró una semilla para escribir un libro, pero pues tú lo tenías ahí como una idea, tengo entendido. ¿Cuál fue el detonante que te hace en tiempo récord y casi fluyendo con la energía divina en sacar este material? Sí, señora, lo has descrito muy bien. En tiempo récord y fluyendo con la energía divina, porque creo que eso fue lo que sucedió. Como te digo, estaba muy entretenida viviendo pues historias de amor, y todo Netflix, ¿no? Todo el tiempo estaba entre amores y desamores, entre historias un poco dramáticas, esas historias un poco imposibles que nos encantan porque un poco nos han
adoctrinado con Disney, ¿no? Desde el amor romántico basado en esas historias perfectas para toda la vida. Idealizada. Final feliz. Totalmente idealizadas. Entonces, pues uno inconscientemente va en búsqueda de esas historias, ¿no? Y yo con mi mente un poco hollywoodense, pues también estaba viviéndolas, apersonándome mucho de eso. Y yo creo que en marzo de este año, después de vivir un cumpleaños extraordinario, muy feliz, muy lleno de dopamina, de cosas, de viajes, llega pues una noticia que fracturó en ese momento mi realidad, muy dolorosa, una ruptura de mi relación de ese momento, con un drama adicional que no era solo infidelidad, sino también un tema bastante complejo por cuenta de una mujer también que estaba involucrada pues, en este escenario. Un poco fatídico para muchos porque obvio, cuando uno empieza una relación pues uno cree que esa es y que después de tanta lucha y tanto esfuerzo y tanto dar y tantos ires y venires pues creo que ya pues uno dice como que ya descanso en que juntos ya estamos en el mismo mood, pero no, la vida es eso, la vida es cambio y a través de esa fractura de ese momento creo que fue una respuesta totalmente inesperada para mí porque lo tomé desde la paz, desde la calma, desde la rendición, de que Dios me estaba hablando clarísimo. Me dijo como, ya basta, velo, ya. Una decisión que yo no hubiera tomado por mí misma, la tomó Él con algo externo para despertarme y a través de esa rendija, digo yo, como de esa fractura, entró esa luz de la conciencia diciéndome, mira, recoge por favor todas las enseñanzas, todo lo que has vivido en esta humanidad, en este personaje que se llama Beatriz Elena Álvarez, a través de lo que te hice como comunicadora, periodista, presentadora, a través de esas experiencias que has elegido, que has vivido y por favor, pues cuéntalas porque ahora ya tienes los recursos. Y yo dije, ok, gracias, como cuando uno le dice al papá que te regaña y te dice, bueno, mijita, o sea, ya, como los papás. ¿Ya entendiste o no? Yo dije, ya entendí, Uy, vale, me rindo, lo voy a hacer y empiezo a escribir y esto empieza a salir de una forma muy poética. Historias, por ejemplo, obviamente de mi vida, desde la niñez, pasando por las relaciones de pareja, de cómo de verdad me he ido eligiendo desde el amor propio y la conciencia y desde esa libertad que me hacía ser diferente. Y ahora, en este momento de mi vida, creo que lo acojo profundamente desde esa sabiduría interior y desde esa posibilidad de decirlo y de llevar a otros a que vayan a la suya. Entonces, empecé con ese mantra porque de verdad vino ese nombre, me dijo, con permiso, que le estaba diciendo esa relación, ya te luché mucho, ahora me elijo. Creo que ya no más drama, ya no más esta historia, estoy desenfocada de mi propósito, vuelco. Yo tengo que resaltar varias cosas en esta parte porque muestras una espiritual fortalecida y se ve reflejada en tu reacción. Todos hemos pasado por momentos duros y difíciles, puntos de quiebre en nuestra existencia. La decisión es cómo lo tomamos. Como tú lo tomas y como te llegó a ti fue con serenidad y calma y bajo una reflexión de tener un propósito de contar una historia y ayudar a otros a través de la tuya. Pero siempre fue así, Beatriz, porque el impacto inicial debe tener un proceso también de choque, ¿no? De conflictos, de cosas. O de entrada tú dijiste, con serenidad lo abordo así. ¿Cómo fueron esas etapas al enterarte de esto? ¿Cómo fue ese día a día? Porque además hay mucha gente que de pronto lo está viviendo y dice, bueno, necesito herramientas para salir de este hueco en el que estoy. Y que todos Claro. hemos pasado por esos momentos Todos. y además tu historia también fue conocida a nivel nacional. Es muy importante y aportante saber cómo podemos nosotros navegar y transitar esos momentos. Sí, es muy importante decirlo también y lo que dice Marce es, claro, es que uno no va a obviar el momento traumático, Claro, es un y hay que trauma, vivirlo. es un dolor, claro, lo tienes que aceptar y yo lo viví intensamente porque además lo que digo en el libro es, no creas que esto es Disney, aquí no vivimos solo a las buenas, a tener todo felicidad, riqueza, abundancia, o sea, estamos provistos de muchas cosas positivas, pero la experiencia humana también radica en aceptar esos momentos de quiebre dolorosos, que no son errores, que no son momentos fatídicos, sino que son experiencias que nos nutren. Para aprender. Para aprender.
claro, y para volver a casa, todo eso nos vuelve a ese lugar de paz donde aceptamos y nos rendimos ante esas experiencias que no podemos nosotros huir, que no las podemos descartar de la vida. Entonces, claro que hay dolor, claro que hay rabia en ese momento. Es que uno no puede descartar las emociones porque esa es la experiencia humana y hay que vivir todo el cúmulo de emociones. Obviamente uno las transita, pero las traspasa. Claro. Y en ese momento, cuando uno no se aferra a esa identidad de la emoción, cuando deja el juzgamiento, la culpa o el odio o de pronto las ganas de venganza, ¿sí? Cuando uno se convierte en un testigo y un observador de ese escenario, uno se rinde y lo acepta en paz desde esa neutralidad que uno aprende con la vida, aprende con la madurez y aprende sobre todo con la conexión con Dios, con el ser que todo lo hace perfecto y que uno solo se convierte en eso, en testigo y socio colaborativo de esa experiencia. ¿Para qué? Para rescatar la lección, para poderla integrar, para ver esa sombra en otras personas y sin juzgamiento simplemente observar para elegirse y virar y ya está. No podemos obviar ni tampoco decirle al mundo que sea como nosotros queremos que sea, pero sí podemos elegir con quién estar y desde dónde estar. Y ahí fue la gran lección para mí de ese gran capítulo de mi vida, que igual honro, agradezco, volvería a pasar por cada uno de esos capítulos para que me dieran todo ese aprendizaje que hoy tengo desde esta calma y poder decirle a la gente, reescribe tu historia, vuelve a esos capítulos, hazte preguntas incómodas, pero velos con amor y ojalá que desde el ser que nos habita a todos, porque somos eso. Y si somos capaces de tener ese despertar de conciencia en esta humanidad, seguramente vamos a ser completamente diferentes en el día a día, porque la espiritualidad es un despertar en acción. No es sentarnos a meditar como muchos creen, o orar con la camándula, o irnos para el Himalaya, para Bali, y creer que somos muy espirituales. La espiritualidad se habita en cada decisión, se aplica en la cotidianidad. Actuamos. Todo en es espiritual. Los retos. No se ve de una manera, no tengo que estar de blanco, no es que no pueda tomarme un trago, no es que no pueda bailar, es que la gente está estereotipando la espiritualidad y para nada, eso es habitar este personaje desde la conciencia de que no tenemos que aferrarnos ni a las historias, ni nos define esos errores, ni esa teoría que hay en el ego, ¿no? Que siempre nos está dando discursos de carencia, de miedo, de juzgamiento. Si nos desaferramos de eso, podemos vivir desde la paz y el amor, que sí somos en esencia. Yo sí tengo que preguntar esto, como hace una chica que no hablaba, que no socializaba, a hoy estudiar, pasar por la academia, la práctica. Es un extremo de eso, demasiado grande, ¿no? La niña tímida que no hablaba, que no podía hablar, que se expresaba escribiendo, cómo a través del tiempo se convierte en una comunicadora y una mujer de tanta fluidez al hablar. Las habilidades se estudian, Yo ¿cierto? creo, mira, pero es Dios, y no me creen, la verdad, para mí es muy difícil. De verdad, de verdad que es un reto, sobre todo hablar de mí, claro, porque yo empecé a estudiar y a ejercer mi profesión desde los 17 años cuando me pusieron una cámara y yo sentí esa adrenalina tan impresionante cuando vi el botoncito rojo del directo y yo dije, wow, esto es lo mío, pero era más como por la dopamina que despertó en mí, pero pues fue un reto saltar del total anonimato, del no tener amigas, de no socializar, a estar expuesta en una cámara, en un público, en Manizales, de donde yo vengo también, que participé en un reinado, entonces eso me expuso un montón, pero es difícil, créeme que no es fácil. Y ahora recientemente que de un momento para otro, de no publicitar mucho mi vida, a decirlo todo. A contar absolutamente todas mis historias sin tapujos, sin ningún tipo de, no sé, como de filtro, exactamente. Yo dije, ok, esto tiene que ser otra cosa, porque si fuera por mí no lo haría, literalmente, pero pues me estoy utilizando como un canal, he aceptado tal vez ese propósito útil, que es despertar en mí una conciencia, liberarla y comunicarla a través de lo que ha pasado en estos 30 años de carrera y que no era para presentar noticias, no era para ser famosa, no era para tener algún tipo de visibilidad por ego, sino simplemente para eso, para llevar un mensaje que tal vez muchos otros maestros han intentado
y no es que me compare con Jesús o Buda, sino que creo que esa esencia es la que pocos escuchamos, hacemos caso omiso y nos entretenemos en el día a día, en esas historias tan banales que son de película, pero realmente aquí lo que yo estoy haciendo con esa comunicación La esencia, es Beatriz, decir un mensaje la esencia, profundo. la esencia del servicio, la esencia de Exacto. poner en función del otro toda esa Y sabiduría son querida. dones puestos por Dios y que los ha cultivado de manera muy juiciosa también para... ¿Se imagina una charla con Beatriz compartir, Serena, pero con comidita, con picadita? Ah, no, Eso se va la es rico. rica, ¿eh? Con vinito, a mí Eso me una- gusta el un vinito y el vinito, una café. comidita. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.